Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, un conversatorio más o menos para tener idea, ya que la huelga hay indicios de que de repente se levante la otra semana, ¿ya? Y bueno, supongo que se postergará esto hasta la primera, tal vez segunda semana de enero, pero hay que ir avanzando, ¿ya? Y lo hemos visto en las clases pasadas, todo lo que es referente al sistema nervioso central. Pero la pregunta es, ¿qué hay de los otros sistemas? Por ejemplo, el sistema nervioso periférico y, y también qué hay de los músculos. Bueno, el sistema nervioso periférico lo vemos nosotros, pero los músculos a veces estamos compartiendo nosotros esta patología con los reumatólogos. Ellos también ven parte de esas enfermedades. En cuanto a las enfermedades del sistema nervioso periférico, podríamos mencionar que hay una serie de patologías, prácticamente es una subespecialidad, ¿no? Hay gente que se dedica mucho a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, habría que tener un poco de base sobre las fibras motoras, ¿no? Que son prolongaciones axonales motoras. Si ustedes recuerdan que sale del asta anterior, ¿no? Hay un término que utilizamos ahí como es la unión neuromuscular o placa motora, que también va a haber trastornos a ese nivel. También podemos recordar las fibras sensitivas, ¿no? Que son las dendritas aferentes a las neuronas sensitivas del ganglio raquídeo-dorsal, ¿no? ¿Y qué hay de las fibras vegetativas o autonómicas? Ahí hablamos del simpático, parasimpático, que salen de la médula espinal con las raíces motoras. También eso produce una serie de trastornos a nivel de las vísceras que un poco confunde, ¿no? Tanto el gastroenterólogo y otros especialistas se quedan cortos porque eso no alcanza su conocimiento, porque eso va a la parte del sistema nervioso. Entonces, algunos signos por los cuales el paciente viene y dice, doctor, tengo debilidad de fuerzas, no puedo caminar, y como hemos visto, hay un pacientito que se ha hospitalizado ahí en el hospital, los alumnos que están rotando van a ver cómo tiene amiotrofia, o sea, un lado del miembro está con hipotrofia, ¿no? Disminución del volumen del músculo, el otro lado está aparentemente normal, ¿no? Y lógicamente los reflejos están alterados, hay hiporreflexia, otros hay arreflexia. La sensibilidad, van a encontrar hipoestesia, anestesia, algesia, disestesias, parestesias, todos son pacientes que tienen diabetes mellitus y que está ocasionando esta enfermedad trastornos en las fibras, sobre todo sensitivas, después motoras, ¿no? Y los cambios vegetativos, el diámetro, los reflejos pupilares, la anhidrosis, la hiperhidrosis cutánea, la atrofia de piel y de las faneras, disminución del crecimiento del vello, alteración de la temperatura, el hilio paralítico, que a veces el cirujano se anima a operar y no encuentra nada porque es un hilio paralítico, la hipotensión ortostática que están viendo también los cardiólogos, la disfunción eréctil, la disuria, etcétera, ¿no? Y aquí utilizamos pues ya aparatos que nos ayudan, como es el electromiógrafo, ¿no? Para ver alteraciones musculares, las velocidades de conducción, para ver cómo está pues en los nervios, ¿no? Que nos ayudan a hacer diagnósticos ya definitivos. Entonces, hay una gran clasificación, ¿no? De estas neuropatías, diríamos, ¿no? Cuando se alteran las fibras, ¿no? Entonces vamos a encontrar patologías o neuropatías que están comprometiendo las fibras motoras, también otras que comprometen las fibras sensitivas, otras las vegetativas, autonómicas o mixtas, que a veces nos confunden realmente porque se sabe poco al respecto y que causa un dilema realmente en otras especialidades, ¿no? Hay una distribución topográfica que hay que ir viendo cuando hay pues las famosas polineuritis a través de las metámeras y cómo se presentan, ¿no? Algunas son en forma aguda, otras subagudas, ¿no? Algunas crónicas también en forma subinsidiosa. El curso puede ser de diferentes formas de progresión, ¿no?
y también puede haber afectaciones histopatológicas, como por ejemplo parenquimatosas, que afectan al tejido nervioso, en las neuronopatías, las axonopatías, cuando el axón está comprometido, por ejemplo, la valeriana, ¿no?, que dicen algunas, la cual está comprometido todo el nervio, las mielinopatías, ¿no?, las sinteticiales vasculares, bueno, una serie de variedades. Entonces, dentro de tantas enfermedades que existen, a veces tocaremos algunas, las más importantes, por ejemplo, que ustedes mismos van a ver como médicos generales, las mononeuritis o mononeuropatías. Cuando hablamos de neuropatías, que pueden producir pues ataxia, por ejemplo, por afectación de una sensibilidad profunda, ¿no?, de las fibras gruesas. Hablamos de las neuropatías, por ejemplo, que han comprometido el ganglio de la raíz posterior. Podemos describir, por ejemplo, las que son agudas, neuropatías sensitivas a ataxia. Las subagudas, piridoxina, por ejemplo, una falta de esa vitamina. Pacientes que tienen cáncer y están con quimioterapia, las paraneoplasias, la cirrosis biliar primaria, la neuropatía tropical, a veces las neuropatías comprometidas por el VIH. Y algo importante a veces es la carencia de vitamina B12 y ácido fólico y vitamina E. Solo por falta de estas vitaminas el paciente puede tener una serie de trastornos neuropáticos, ¿no? Se hace una serie de exámenes y todo sale normal, ¿no? Claro, podemos hacer dosaje de estas vitaminas en algunos lugares donde encontramos un déficit notorio. Y hay también las neuropatías hereditarias, ¿no? Y las crónicas, las paraproteinemias, el síndrome de Sjögren, las tablas dorsal, los clásicos, ¿no? Hay unas mononeuropatías agudas traumáticas. A veces a consultorio van pacientitos que han sufrido traumatismos, los ha visto el traumatólogo, ¿no? Y cualquier parte del organismo puede sufrir una lesión traumática, pero son más frecuentes pues las que están en los nervios que están en las extremidades. ¿Y a qué se debe ese? Que el nervio está comprometido, hay una presión sobre el nervio, o el nervio se ha elongado, o el nervio se ha seccionado, y esto según el grado de la lesión traumática, ¿no? Pueden ser neuropraxias, axonomesis, neuromesis. Bueno, depende cuán comprometido esté el nervio. Por ejemplo, si hablamos de una neuropatia, el grado es menor, ¿no?, disfunción del nervio, y se produce por compresión externa del tronco nervioso. No existe degeneración axonal, ¿no? Distalmente, a punto de la lesión, aparece pues debilidad muscular y alteraciones sensitivas. No existe atrofia muscular, ni suele haber trastorno atrófico cutáneo. Si hacemos una electroneurografía, hay bloqueo de conducción a través del punto de la lesión, pero al cabo distal conserva su excitabilidad. La neuropatia evoluciona favorablemente, de tal manera que la recuperación es completa, sin secuelas, y da una forma más o menos brusca en el curso de 3 a 6 semanas. Puede, sin embargo, evolucionar algún dolor que puede estar quejándose el paciente de vez en cuando. Entonces, hay pues neuropatías que sensitivo-motoras y muy dolorosas, a unas con disautonomía intensa. Por ejemplo, vamos a ver las diabetes. La diabetes tiene muchas neuropatías, ¿no?, de diferentes variedades. Los que tienen amiloidosis, de los pacientitos alcohólicos, ¿no?, por falta de nutrientes, o sea, son carenciales. Y el VIH, que es otro de polineuropatía, sobre todo sensitiva tardía. La enfermedad de Fabry, a veces encontramos pacientes que no encontramos explicación de por qué tienen ese trastorno y lo evaluamos en el aspecto paraneoplásico, ¿no? Las polineuropatías hereditarias sensitivas, autonómicas, muchas veces hay intoxicación aquí en esta parte de Puno, por ejemplo, donde hay minas de oro por el mercurio. Entonces, por eso a veces cuando son estudiantes todavía, nosotros los profesores les decimos, tengan cuidado con ir a las minas. Claro que pagan muy bien,
van a ganar muy bien su dinero los primeros años, pero también corren el riesgo de intoxicarse por una serie de sustancias, de metales pesados y otros que produce la mina, ¿no? O el elemento del mercurio que lo utilizan pues para extraer el oro. También puede ser por arsénico, en hexano, ¿no? Hay una serie de variedades, como vamos a ver, por ejemplo, en el Guillain-Barré, ¿no? Y las polineuropatías crónicas, sensitivas, idiopáticas de fibras finas. Cuando hay neuropatías con velocidad de conducción muy baja, por ejemplo, ya estamos hablando de las desmelinizantes, hablamos, pues, por ejemplo, de la polirradiculoneuritis inflamatoria desmelinizante aguda y crónica, idiopática o secundaria, ¿no? Las neuropatías hereditarias sensitivo-motoras desmelinizantes, por ejemplo, hay enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, ¿no? La enfermedad de Resum, las paraproteinemias, las leucodistrofias, la neuropatía familiar, neuropatía motora con bloqueos de conducción y polineuropatías tóxicas por a veces consumir productos médicos, por ejemplo, como la miodarona, ¿no? La perfexilina y los hexanos. Entonces, siempre cuando nosotros veamos un paciente que viene con una enfermedad de nervios, preguntémosles cuál es su entorno, dónde vive, qué consume y qué medicamento está tomando, está haciendo. También hay otra, como es la axonomesis. Este tipo de lesión existe una pérdida de continuidad anatómica de una parte o de todas las fibras nerviosas, pero se conserva anatómicamente el tronco nervioso. El mecanismo de producción suele ser por estiramiento del nervio. Tras la rotura del axón, se inicia un proceso de degeneración axonal distal y del cuerpo neuronal, ¿no? Hablamos ahí de degeneración valeriana, es el término. Seguido de un intento de regeneración que trata de alcanzar su diana anatómica. La regeneración axonal se realiza pues, a una velocidad de 1 a 3 milímetros al día, y la cuantía de reinervación es muy variable dependiendo de la edad, ¿no? Mejor en los pacientes jóvenes, ¿no? Y de otros muchos factores que aún desconocemos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos de una axonomesis, ¿no? Bueno, eso va a depender dónde se lesiona, pues qué nervio, qué tronco y dónde es el nivel de lesión, ¿no? Se produce una parálisis distal a la lesión con amiotrofia, acompañada de alteraciones de sensibilidad y trastornos tróficos, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso que estamos viendo de un pacientito que tenemos hospitalizado, que nos ha venido con amiotrofia, probablemente ha sufrido un traumatismo, nos falta averiguar bien su anamnesis, por qué tiene ese miembro inferior como hipotrofia, amiotrofia, indiferencia al otro lado. También parece que hay un compromiso vascular, entonces hay que estudiarlo al paciente, ¿no? Entonces puede haber un compromiso ahí del axón y hemos a estudiar, no sé si vamos a transferirlo porque hay que hacer un estudio electrográfico. Finalmente, la neuronesis, que es la lesión traumática más grave de los nervios periféricos, se produce a menudo por acción de un objeto cortante que secciona el tronco nervioso. Por ejemplo, cuando utiliza un cristal, se utiliza... A ver, que están entrando otros. Se utiliza puede ser un cuchillo, un fragmento óseo desplazado, una fractura a veces en el nervio, el hueso corta el nervio, etcétera, ¿no? Y se inicia luego una degeneración valeriana que no puede seguirse de regeneración, porque hay una solución de continuidad del tronco nervioso. Los síntomas y signos son similares a la axonomesis. Si hacemos un estudio eléctrico, se va a detectar al cabo de 8 días inexcitabilidad total, o sea, no hay acción, está muerto el nervio, entre comillas, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad de recuperación. Claro, hoy en día se está haciendo tratar de trasplante de nervio, se está tratando de juntar una fibra con la otra, hay una serie de tratamientos para tratar de recuperar en parte la funcionalidad del nervio, pero eso hay que hacerlo con tiempo. También hay unas mononeuropatías agudas isquémicas, ¿no?
son menos frecuentes que las traumáticas y se debe emplear una disminución del flujo vascular, ¿no? La mano de la base nervorum, porque el nervio come, ¿cómo le dan pues, su comidita, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, puede tener una vasculitis, ¿no? Hay cambios vasculares. Por ejemplo, ¿de dónde encontramos eso? En las diabetes, pues, ¿no? Entonces, hay afectación del nervio periférico, un infarto del tronco nervioso, que puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Es como hemos hablado del EBC isquémico que se produce en el cerebro. Acá hay una isquemia igual, el EBC diríamos, pero en sentido figurado, pero del nervio, ¿no? Imagínense, el nervio se muere porque el vaso se ha tapado por una vasculitis, ¿no? Y no le llega, y al final termina una mononeuritis o una multineuritis. Entonces, la mononeuropatía diabética tiene cierta predilección por determinados nervios craneales, como el facial, los oculomotores, aunque puede afectar raramente también los nervios de extremidades, en especial el mediano, el cubital, el peroneo, ¿no? El síndrome conocido como amiotrofia diabética es secundario a la lesión del nervio femoral. Y también hay las mononeuropatías crónicas. Las dos principales causas de mononeuropatías crónicas son las debidas al atrapamiento y a tumores, ¿no? Las primeras más frecuentes por compresiones externas, a menudo que producen mononeuropatías agudas, ¿no? Las mononeuropatías por atrapamiento, por compresión, el nervio axilar, el nervio radial, hay una serie de trastornos. Por ejemplo, el más común que podríamos mencionar es el túnel del carpo, ¿no? Por el nervio mediano, ahí cuando hay compresión, ahí es una de las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso periférico. Cuando uno viene la persona que trabaja mucho con la mano, ¿no? Y la neuropatía por atrapamiento más común, pues es este túnel del carpiano, que es un desfiladero anatómico muy estrecho entre los tendones y los músculos defensores del carpo y de los dedos detenidos en el ligamento transverso del carpo. El atrapamiento del nervio mediano en el túnel carpiano ocurre muy a menudo en mujeres pues, de edad mediana, ¿no? Sin causa aparente. Es más frecuente en ciertas enfermedades como amiloidosis secundaria o del mieloma, la gota, el hipotiroidismo, la misma diabetes, la obesidad, diálisis renal, artritis reumatoide y otras conesteopatías, sarcoidosis, acromegalia. Puede ocurrir transitoriamente durante el embarazo algunas ocupaciones en las que se hacen esfuerzos repetidos, por ejemplo, trabaja mucho con la flexión de las muñecas, son las tejedoras, por ejemplo, ¿no? Que pueden facilitar este síndrome. ¿Qué tiene esa pacientita con el túnel carpiano? Pues tiene parestesias, viene por dolor, ¿no? En los 3 o 4 primeros dedos, especialmente por la noche, que los pacientes alivian aleteando la mano fuera de la cama. El dolor puede ser más difuso que las parestesias y se extiende a toda la mano, antebrazo y brazo. Los pacientes notan embotamiento, falta de fuerza de la mano al despertar y es característico que refieran torpeza manipulativa matutina que se reduce durante durante el día. El dolor y las parestesias se producen golpeando y presionando suavemente sobre la cara anterior del carpo y flexionando el carpo de manera forzada durante un par de minutos. Nosotros hacemos con el martillito pues, el signo de Fallen, ¿no? Tocando ahí la palma de la mano, ¿no? Ambos signos son poco sensibles, ¿no? La debilidad inicial hay que buscarla en el aductor y el puente del pulgar, ¿no? El diagnóstico, aquí hacemos electromiografía, a veces velocidad de conducción para que nos ayude, ¿no? Para ver, está comprometido qué nervio, el mediano, motor, sensitivo. Damos algún tratamiento antiinflamatorio, pero también a veces nos ayuda la resonancia, puede ser la ecografía en unos casos. Lo cierto es que de acuerdo a la evolución nosotros determinamos, de repente mandándolo al traumatólogo para que lo libere a este nervio con la cirugía y el paciente ya pueda estar tranquilo porque tiene de baja la calidad de vida pues, a los pacientitos, ¿no?
También podemos hablar de las mononeuropatías de los pares craneales. Aquí hablamos del, por ejemplo, si recordamos, el nervio olfatorio es una expansión especializada del sistema nervioso que recoge la sensibilidad olfatoria de los receptores de la mucosa nasal y de los parten los troncos nerviosos que atraviesan etmoides, ¿no? Las lesiones o disfunciones del sistema se manifiestan porque el paciente viene a veces a consulta, no tiene olfato, con su anosmia, ¿no? Más común, ¿no? Cuando está ya de edad podemos pensar que es un inicio de Parkinson, pero cuando es joven, ¿no? Podemos decir, bueno, a veces también cuando tenían COVID-19 decimos es la causa del COVID, pero algunos tóxicos como por ejemplo el tabaco o fármacos pueden producir también anosmia, ¿no? Anosmia unilateral que puede observarse el curso de tumores del lóbulo frontal, en particular un meningioma, por ejemplo, pero rara vez es la razón de consulta que vendrá motivada por crisis epilépticas, alteraciones de conducta, disminución de agudeza visual, cefaleas o hipertensión intracraneal. La principal etiología de la anosmia son los traumatismos craneales en los que por el movimiento de la masa encefálica se cizallan los filetes nerviosos de la lámina cribosa. En la hemorragia subaracnoidea las fibras olfatorias se lesionan por la inflamación meningia y la hiposmia es un signo precoz de la enfermedad, como el de Parkinson, ¿no? O también de la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos un poco de su clínica y también para ayudarnos al diagnóstico, algunos pacientes con anosmia refieren que han perdido el gusto porque casi todos los sabores son en realidad aromas. Las personas con anosmia por lesión del primer par craneal deben percibir normalmente los estímulos táctiles, irritantes, no por amoníaco, por la mucosa de la nariz, dependientes del quinto par craneal. También los sabores elementales como el sabor salado, el dulce, el amargo, ¿no? En la lengua, pues también depende del séptimo par craneal. Entonces ya hay una pérdida total del gusto, del olfato, para obtener la compensación. Esto a veces tiene como antecedente que el paciente sufrió un accidente, por eso no percibe los olores, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, pero el accidente es el que está pesando aquí, hay que tomarle sus exámenes de neuroimágenes para ver si hay una fisura en esa zona, ¿no? Ahora también puede haber alucinaciones olfativas, pueden aparecer en el curso de un síndrome psicótico, ¿no? Aunque no son tan frecuentes como las auditivas, las alucinaciones olfativas desagradables son muy frecuentes como inicio de ahora de una crisis epiléptica, ¿no? Del lóbulo temporal. El pronóstico y tratamiento, podemos decir que la hiposmia por tóxicos fármacos pueden recuperarse, al menos parcialmente. La secundaria a traumatismos, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, no se le recuperase casi nada. Algunas personas tienen aberraciones olfativas cuando recuperan parcialmente la anosmia. Otros familiares otros olores resultan pues extraños o desagradables. Ahora, los nervios ópticos y oculomotores, las enfermedades de estos nervios, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero podemos decir que depende pues de la causa que estén comprometiendo para poder ocasionar la sinusirugía. Por ejemplo, si hablamos de las neuropatías, por ejemplo, de un par craneal como el trigémino, ¿no? Unas lesiones que ha habido intraxiales, por ejemplo, pueden tener esclerosis múltiple, una cirongobulia, infartos cuando estamos hablando del síndrome de Wallenberg, un glioma, una malformación arteriovenosa, lesiones extraxiales como la meningitis, aracnoiditis basal, bucles vasculares, tumores como neurinomas, epididimoides, metástasis óseas, tumores de Cabum, el herpes zóster, ¿no? Que he visto varios pacientitos con esas neuralgias, el síndrome de Tolosa-Hunt, la lepra, amiloidosis, conectivopatías, por ejemplo, cuando hay esclerodermia, el síndrome de Sjögren, síndrome de Fons, ¿no? Entonces, una serie de patologías que contribuyen.
¿no? El más común es eso que hemos visto, pues, el herpes zóster, ¿no? También hay otras pares craneales comprometidos como el nervio facial, ¿no? El hueso faríngeo, que el vago, que son talipolosos, son patologías raras, ¿no? Que casi no se ven, pero pueden ocasionarse en un momento. Si hablamos de las multineuritis o mononeuropatía múltiple, una multineuritis, ¿qué es? Es la afectación asimétrica, además, a menudo sucesiva, de troncos nerviosos periféricos, lo que da lugar a un cuadro clínico con manifestaciones claramente parchadas o asimétricas. El cuadro clínico es muy evocador, el diagnóstico en sus fases iniciales afectan, pues, de forma saltatoria y sucesiva varios troncos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la multineuritis en las vasculitis sistémicas, ¿no? La lesión de los troncos nerviosos tiene lugar por un mecanismo isquémico, o sea, la inflamación de las paredes de los vasos, mediada inmunológicamente, obstruye, pues, el flujo sanguíneo y se produce un infarto en el nervio. Por lo tanto, suelen ser episodios bruscos o agudos de déficit motor y sensitivo que pueden ser o no fácilmente reconocibles como el territorio del nervio. Por ejemplo, radial, el peroneo, a menudo acompañado de dolor distalmente al lugar de la lesión. Desde otro proceso similar causa una nueva lesión de otros nervios en un patrón asimétrico saltatorio característico de avance de lesiones que pueden ser más difíciles de reconocer, ¿no? Las vasculitis se pueden clasificar de diferente manera, por etiología, por mecanismos inmunológicos, por distribución sistémica. Desde un punto de vista neurológico, se ha propuesto, pues, una serie de clasificaciones para ver de acuerdo a qué también comorbilidad está coexistiendo, ¿no? Una artritis reumatoide, ¿no? Una enfermedad, Sjögren-Strauss, o sea, qué patología está, hasta un Sjögren incluye ahí. Por ejemplo, si hablamos cuáles son las causas de estas mononeuritis o multineuritis, las mecánicas, por ejemplo, vamos a hablar del atrapamiento y compresión, la neuropatía familiar, o hipersensibilidad, ¿no? La drogadicción, pinchazos, abscesos y compresiones, vasculitis y enfermedades sistémicas, por ejemplo, la enfermedad de colágeno, la escleroderma, colitis ulcerosa, granulomatosis de Wegener, vasculitis limitadas, síndrome de Sjögren, síndrome de orsilia y mialgia, las isquemias, ya hemos mencionado las isquémicas, por ejemplo, la diabetes, una púrpura trombocitopénica y las embolias de colesterol, ¿no? Inflamatorias infecciosas, una sarcoidosis, vamos a hablar de herpes zóster, la lepra, neuroborreliosis, la enfermedad de Q, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Enfermedades malignas, por ejemplo, infiltración por carcinoma, linfoma, mieloma. Otras, crioglobulinemia, el hipotiroidismo también puede producir estas multineuritis, trastornos de la coagulación, hemofilia, heparina, polineuritis idiopática, como neuritis sensitiva migratoria de Wachterberg, y vacunaciones, ¿no? Y a veces el paciente viene solo con el antecedente de su trastorno neuropático, que es, solo recibe vacunaciones y ya se presentó su problema. Entonces hay que tenerlo presente si se podría ser la causa, ¿no? Otras neuropatías sensitivas, por ejemplo, ese síndrome debido a una lesión directa de neuronas del ganglio de la raíz posterior y otros ganglios sensitivos. Las causas son variadas, incluyen anticuerpos onconeurales, ¿no? Estamos hablando de los síndromes paraneoplásicos, especialmente anti-HU, por ejemplo, cuando hay infección por VIH, cuando hay un síndrome de Sjögren, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca y enfermedades de tejido conectivo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos hacen consulta ya diferentes especialidades por esas neuropatías sensitivas cuando tienen una comorbilidad que está condicionando este trastorno neurítico.
A pesar del estudio que podamos hacer, por ejemplo, con electromiografía, velocidad de conducción, con toda la tecnología que tengamos, el 30% permanece sin saber, no sabemos a qué se debe, ¿no? A pesar de que hemos utilizado toda la tecnología. Entonces, si hablamos ya del punto de vista patológico, hay una pérdida neuronal asociada a una inflamación por linfocitos T, ¿no? Entonces, otras causas con diferentes mecanismos patogénicos son la toxicidad por cisplatino y por piridoxina. Los pacientes en estas neuropatías sensitivas pueden tener pues parestesias, se quejan de dolores y alteraciones objetivas de la sensibilidad en la cara, el tronco, las extremidades, en una distribución que no sigue un patrón habitual dependiente de la longitud de las fibras y de las polineuropatías. Por eso puede predominar en la cara, en las manos, la distribución muy simétrica de los defectos es la habitual, cuando la etiología es genética, tóxico, idiopática, mientras que se tienden a ser simétricas simulando una multineuritis, cuando es pues, de causa inflamatoria. Al empezar por la cara, simulan una neuropatía del trigémino, hasta que se extiende a otros territorios. La alteración de las sensibilidades propioceptivas da lugar pues, a una reflexa precoz, a hipotonía y ataxia de tipo sensitivo, ¿no? Los pacientes no reconocen las cosas que cogen a ciegas con las manos, adoptan posturas anormales, sin distonía o pseudoatetosis cuando extienden al frente con los ojos cerrados. La marcha es de tipo diabético. Así a veces nosotros tomamos una resonancia, hay una degeneración ascendente de los corones posteriores, nos puede ayudar, pero hay que tener experiencia para leer eso. Y si ya vamos al aspecto de las polineuropatías, vamos a ver que es la afectación más simétrica difusa que ocurre de manera simultánea en las 4 extremidades. Aunque puede en su comienzo empezar por las piernas y solo pasa a los brazos después de un tiempo, la evolución contraria al comienzo o de preferencia por brazos es inusual e indica una patogenia de la enfermedad que no es de generación axonal dependiente de la longitud. Las causas son muy numerosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una polineuropatía axonal crónica idiopática, hasta un 6% se pueden considerar aquí en las personas mayores de 60 años. Claro, hacemos sus estudios electrográficos, puede haber una polineuropatía axonal, los trastornos clínicos suelen ser menores, ligera debilidad, dolor, inestabilidad para andar, pero no por eso dejan de interferir con la calidad de vida de los pacientes. Se han intentado muchos estudios para encontrar la relación entre la polineuropatía y morbilidades frecuentes en ese segmento de edad, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Tiene apnea del sueño, obesidad, el consumo de diversos fármacos, todo eso ha contribuido a que esté condicionando esta polineuropatía, ¿no? ¿Qué exámenes podemos pedir? Hay una variedad, porque si viene el paciente con estas polineuropatías, mononeuropatía, ¿qué puede ser? A veces, en todos los pacientes, lógico, de entradita pedimos hematocrito, hemoglobina, velocidad de sedimentación, leucocitos, plaqueta, glicemia, creatinina, iones de calcio, proteinograma, análisis de orina, radiografía de tórax, los estudios electrográficos, por supuesto. En pacientes ya seleccionados, pedimos dosaje de nivel de vitamina E, B y ácido fólico, ¿no? Anticuerpos antinucleares, colesterol, triglicéridos, factor reumatoideo, hemoglobina, una serie de anticuerpos, de acuerdo a lo que estamos pensando, ¿no? Hasta terminamos con una biopsia probablemente. Si nos abocamos a un aspecto como es a la polineuropatía de fibras finas, las etiologías más características de este síndrome son la diabetes, el SIDA, la amiloidosis, las neuropatías hereditarias. Muchas veces el síndrome permanece idiopático, no se sabe, ¿no? El paciente anda quejándose de dolor, ¿no? Algunos pacientitos han tenido COVID, ¿no? El dolor es de tipo neuropático, ¿no?
y no sabemos la causa de este daño a estas fibras finas, pero estamos tratando de encontrar cuál es la causa. Cuando viene ya que el diagnóstico es diabetes, ya nos vamos enfocando que probablemente esa sea la causa, ¿no? Cuando hablamos de las polineuropatías inflamatorias agudas, aquí, por ejemplo, ya ustedes van a escuchar y han escuchado el famoso síndrome de Guillain-Barré y Strauss, ¿no? Son pacientes que tienen una parálisis ascendente, ¿no? Y esta es flácida su parálisis, porque si vienen a ser pacientes que están con su parálisis, pero con sus músculos contracturados, todo así, eso no es Guillain-Barré, ¿no? Porque tiene que ser plácida, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros a veces hacemos un examen de líquido para ver disociación albúmina citológica. Normalmente las proteínas suben y las células también, pero en este caso hay disociación. Las células están normales y la albúmina ha subido, ¿no? Entonces decimos acá hay disociación. Este es Guillain-Barré, ¿no? Nos apoya. No fuera que también hacemos estudios electrográficos, por supuesto, ¿no? Entonces, hacemos un estudio para ver qué tratamiento vamos a hacer, ¿no? Hay variedades monofásicas, ¿no? Algunas pueden pasar a otros trastornos. Por ejemplo, ¿qué variedades podemos encontrar? Estamos hablando de una polirradiculoneuritis inflamatoria, ¿no? Aguda, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, la forma aguda con esa distribución difusa de predominio motor, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, puede ser de patogenia desminimizante, la variedad clásica, ¿no? Que es la polirradiculoneuritis aguda inflamatoria desminimizante, ¿no? Con delegación valeriana, ¿no? Ahí hablamos de la neuropatía axonal aguda sensitiva motora, hablamos del famoso ANSAM, ¿no? Con lesión axonal motora pura, neuropatía axonal aguda motora, el AMAN, con sus siglas, de esas variedades que estamos hablando. Y el síndrome mixto de Guillain-Barré, que viene con ataxia. Otras topografías del Fischer, del Wittgenstein, del síndrome de caballo, del cual de caballo, que es para parecer con dolor imposible, parecer vesical, neuritis de paredes craneales, parecer faringia, cervical braquial, con lesión sensitiva vegetativa pura, y neuropatía sensitiva táxica, por variedades sensitiva táxica. O sea, hay una serie de variedades de este tipo, dentro de ellas están. Son siempre Guillain-Barré, pero hay una serie de variedades de ese tipo. Estamos hablando de las inflamatorias agudas, ¿no? Pues varios de ellos, se llama polirradículos, ¿no? Y hay una variante recipiente crónica, ¿no? La variedad típica idiopática difusa, ¿no? Hablamos de la polirradiculoneuritis inflamatoria desminimizante crónica, ¿no? Proximal, distal, motora sensitiva. Otras variedades, la distal multifocal, focal, motora sensitiva, asociada de paraproteinemia, averiguar si tiene un linfoma, puede tener VIH, hipertiroidismo, colitis ulcerosa, enteritis irregular, hepatitis crónica, enfermedad de Hodgkin, melanoma, esclerosis múltiple, no asociadas a anticuerpos, antiproteínas nodales o paranodales. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con ese tipo de patologías, ¿no? Que ustedes lo conocen, síndrome de Guillain-Barré, todo el mundo habla, pero es una gran variedad que hay de ese tipo, ¿no? Por eso es que es síndrome. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué cosa hay detrás de eso? Y tenemos que estudiarlo. ¿O es primario? Por culpa del Campylobacter jejuni. No, tenemos que estudiar. Porque a veces encontramos que tiene linfoma, tiene VIH, tiene otras cosas. Ah, recién, ¿y esto dónde lo dejamos? ¿No? Entonces, no es así nomás, hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber cuál es la causa, ¿no? Podemos encontrar, pues, esta adenización, después puede haber degeneración, puede haber participación selectiva, físicas sensitivas, eso se encontrar en China, ¿no? Algunos casos con compromisos sensitivos, no solamente el motor, pero las variedades del cola de caballo nos confunden, cuando hay paredes craneales también nos confunden, ¿no? O sea, hay una lesión del tronco cerebral, Bickersfeld, ¿no? Y eso ya, ¿qué cosa es? Pues un Guillain-Barré, una variedad,
¿no? O sea, depende de dónde agarre, cómo es. Claro, cuando a veces viene solamente de extremidades, hacemos el diagnóstico, pero algunas veces viene de otras partes y ahí nos confunde. Entonces, si más detalladamente nos vamos a la polirradícula aguda inflamatoria amenazante, ¿no? Estamos hablando pues, de un Guillain-Barré. Entonces aquí, los criterios diagnósticos de este síndrome, que vamos a hacer un momento, hablaremos de la epidemiología, ¿no? Es amenazante, es la neuropatía aguda más común en nuestro medio. Se cree que hay 2 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Sin variaciones de estaciones significativas. A veces se ha descrito con brotes, ¿no? Ustedes han visto en el hospital, viene 1, 2, 3 casos, todo alarmado por acá, también me han entrevistado por televisión, y qué se lleva, la gente se alarma, ¿no? Viene como brotes, ¿no? Entonces, se ha descrito incidencias mayores en algunas zonas del mundo, exposición a ciertos agentes infecciosos o variaciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, quién sabe ustedes, se les antoja ir a alguna parte de la región de Puno u otro sitio y se antojan de comer algún alimento un poco exótico, que de repente no está totalmente bien preparado, medio frío. Si es bien cocido es más difícil de adquirir. Se está haciendo al Campylobacter jejuni, que están ingiriendo en sus alimentos, ¿no? Pasa un tiempo y después le da este Guillain-Barré, ¿no? Entonces, claro, ahora ustedes van a preguntarse, ¿y el comer este alimento en el Perú producir eso? Imagínense, estar varias semanas ahí postrado, ¿no? Hasta puede perjudicar sus estudios. Entonces dice que nadie sabe nada, teme, ¿no? Solamente por ingerir un alimento un poco frío, ¿no? En la cual tiene Campylobacter jejuni, que produce el 60% de Guillain-Barré, ¿no? Y eso me pasa a mí. Cuando voy a comer a algún lugar, estoy de turismo, cuando incluso me he ido a Europa, imagínense, tengo que